Vamos con la grabación. Entonces, para comenzar esta sesión, el día de hoy vamos a tocar el tema de cultura. Y para esto hemos hecho una breve recapitulación de varios conceptos de qué es cultura. Y en este caso nos topamos con dos de los conceptos más como generales que hemos podido encontrar y también que definen lo que es una cultura. Por un lado está la RAE, que dice que es el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época. Y por otro lado tenemos en Vima lo que dice acerca de cultura es que permite a la organización adquirir las capacidades relacionadas con las personas, ¿sí? Entonces ya nos está dando como un cierto vistazo de qué es cultura y también para qué sirve, ¿no? Y qué es lo que hace posible una cultura. Pero aquí estamos hablando de una cultura eh, expresada justamente en una organización. Y para nuestro caso, que es básicamente lo que hacemos en Spinout, es todo lo que hacemos en Spinout. Es la forma de cómo hacemos las cosas y lo más importante también que tenemos dentro. ¿Y por qué decimos que es lo más importante? Ah, pero antes de eso, quisiera que diferenciemos un poco, porque a veces la cultura también lo confundimos un poco con clima organizacional. En este caso, hemos encontrado que básicamente una cultura es como la personalidad de una organización. Entonces, ustedes se imaginan una persona, ahora sí, imagínense una organización de cómo es, sus características, sus actitudes, sus hábitos, su forma de hablar, etcétera, ¿no? Eso es una cultura. Y se relaciona básicamente con el clima organizacional, es que ambas comparten digamos, ese hilo que es la expresión de las personas en un medio, ¿no? Por un lado, la cultura es la personalidad y por otro lado, el clima organizacional es cómo está la organización en ese momento. O sea, qué estado de ánimo, si lo podemos comparar también a una persona, qué estado de ánimo tiene, ¿sí? Hay varias investigaciones que dicen justamente que la cultura, mejor dicho, que el clima organizacional depende o es consecuencia de la cultura, pero no solamente de la cultura, ¿sí? Vamos entonces, para no entrar tanto en la parte teórica, como dije, a explicar brevemente de por qué es importante la cultura. Y creo que para explicarlo es bastante buena esta imagen, porque básicamente esta es una expresión de la frase famosa de Peter Drucker, que es uno de los padres de la administración clásica, que básicamente dice la administración moderna, que básicamente dice que la cultura, mejor dicho, la cultura se expresa en todo momento y que la cultura muchas veces, al momento de relacionarlo con la estrategia, se comporta como un, como un ente que posibilita que estas estrategias se logren. En este caso, la frase más conocida es, la cultura se come la estrategia en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Y básicamente, ¿por qué? Porque si una estrategia no está eh, soportada por una cultura, es muy fácil de que esa estrategia pueda no ser tan efectiva o en todo caso sea algo del momento y no logre una transformación más allá de simplemente la aplicación en ese momento, ¿no? Es muy importante ambos conceptos, sin embargo, la cultura, por lo que estamos viendo, es mucho más importante incluso que la estrategia, ¿no? Porque nos permite justamente formar las capacidades para lograr las estrategias. Pero entonces, a todo eso, ¿cómo es que logramos o ver la cultura? O sea, ¿dónde las vemos? Y yo les voy a decir, en base a estas dos imágenes, ¿cómo la podemos ver, no? La podemos ver básicamente en todos lados, y en especial en el día a día. Quiere decir que en el momento en que estamos, por ejemplo, ahora, o en algún momento en que tengamos alguna reunión con nuestro equipo, siempre vamos a ver cosas que se repitan o cosas que sucedan en ese momento, o expresiones o comportamientos, que básicamente eso va a ser la muestra del desenvolvimiento de la cultura en una organización. Y se puede dar de dos formas, ¿no es cierto? Eh,
en un ambiente administrado o controlado, como decimos, que puede ser un programa, una reunión, ¿no? Que normalmente hay una agenda o hay puntos que tocar, o también se puede dar de forma espontánea, de forma libre. En los dos casos, las expresiones y todo lo que hace parte de una cultura se da de forma natural. Sin embargo, como digo, en esos dos escenarios vemos ese contraste, ¿no? Por un lado nos divertimos, por un lado la pasamos bien, comemos en este caso, y por otro lado somos productivos, hacemos cosas, trabajamos por el propósito, etcétera, ¿no? Entonces, en el día a día lo vamos a poder observar. ¿Y, y qué es lo que vamos a observar justamente en el día a día, ¿no? Bueno, según algunas investigaciones, esto se puede manifestar de las siguientes tres formas, ¿no? O de los tres niveles, como bien. Por medio de artefactos y creaciones, puede ser las tecnologías que usamos, la forma como nos expresamos a través del arte, ¿no? Algo visual, puede ser también una forma de arte. También lo podemos ver en los sistemas y procesos, ¿no? Por ejemplo, en cómo hacemos las actividades, en cosas ya más aplicadas, en cosas más prácticas, ¿no? Más abajo tenemos los valores, que viene siendo básicamente toda una construcción también social, en donde hay un consenso, ¿no? Hay un consenso, disculpe ahí el error ortográfico, hay un consenso en cómo actuar a determinadas situaciones y en determinados ambientes. Y finalmente las presunciones básicas, que en este caso vienen siendo las creencias profundas. Y si lo vemos esto de forma como de lo que es más consciente a menos consciente, lo podríamos ver de esta forma, ¿no? Que justamente estas creencias profundas que tenemos están en el nivel más bajo de la parte consciente. Quiere decir que muchas veces pasan desapercibidas, no son tomadas tan en cuenta como lo son los procesos, los sistemas, las tecnologías, ¿no? Porque básicamente es algo que no es tan evidente. Y es eso lo bonito aquí, que nos podemos dar cuenta que en sí ya nosotros tenemos una cultura. Lo que hace muchas veces falta es poderla revelar, ¿no? Es poderla manifestar y que todas las personas sean un poco más conscientes de ello. En Espina hablamos de un modelo cultural, básicamente porque hemos tenido muchas experiencias en que la cultura ha formado parte de la vida de Espina de forma bastante trascendente, por decirlo así. Justo uno de esos momentos es donde nosotros empezamos ya a plasmarlo esto más como una estructura, ¿no? Cómo esto se podría ver de una forma más estructurada y que podríamos todos entenderlo. Es así que se creó este modelo cultural. Desde arriba pueden ver la parte abstracta, que en este caso podría ser como dije, ¿no? Las presunciones básicas, o sea, las creencias profundas, que es en la parte de arriba. En este caso está invertido el orden. Las actividades y símbolos, y finalmente la matriz cultural, ¿no? La matriz cultural ya viene siendo la parte de sistemas, canales, cómo nos comunicamos, etcétera. Entonces, como pueden ver, va de lo abstracto a lo más tangible, a lo más a lo que es más sólido, estructurado, ¿no? Entonces, de esa forma podemos estructurar la cultura en Spin-off. Y básicamente estos dos primeros son los que vamos a tocar un poco más a profundidad en esta sesión. Cuando hablamos de propósito, estamos hablando de ese cambio trascendente que queremos ver en el mundo. Aquella causa, aquella causa noble que hace que las personas hagan las cosas muchas veces sin una remuneración, dando incluso más tiempo a lo que dan a sus trabajos, estudios, o sacrificando cosas, ¿no? Y lo que viene siendo los mindset y valores, que son las formas de pensar, ¿no? Los mindsets, y los valores que nos caracterizan a la comunidad. O sea, estas dos palabras esconden de por sí varias de las características que tiene un spin outer, en este caso, cuando hablamos de la comunidad, ¿no? Y aquí lo podemos ver
citado en una fuente, en este caso el Tribal Leadership, que es un libro bastante bueno, que dice, si los valores centrales son el combustible de la tribu, una causa noble es la dirección hacia donde se dirige. Una causa noble captura la máxima aspiración de la tribu. Dicha de otra forma o de otra manera, los valores centrales son lo que representamos y una causa noble es ella que busca, es lo que ella busca. Quiere decir que la causa noble justamente es el, el grado máximo en que las expresiones que se dan de forma natural y en consenso también obtienen un sentido. Y justamente eso es lo que buscamos al inicio de todo establecimiento de la cultura, tener un propósito claro. Hablando un poquito más del propósito, acá coloco un pequeño concepto que dice, ¿es la razón de ser profunda o es la razón de ser profunda que da trascendencia a todas nuestras acciones? Para nosotros en Spin Out, la forma en cómo hacemos que las personas se movilicen y hagan, digamos, actividades de forma autónoma es justamente buscando iniciar todos por entender lo que es el propósito en Spin Out, ¿no? Y las personas se comprometen con el propósito mediante la cultura. O sea, la cultura es un medio que nos posibilita justamente que las personas trabajen con propósito, porque a eso va la cultura. Si nosotros solamente tenemos una cultura en base a, no sé, a pasarla bien o a interrelacionarnos y no tenemos un propósito, eso se vuelve más como simplemente un grupo, ¿no? Un grupo de personas que se relacionan de alguna forma, pero que no tienen una dirección. Entonces, justamente el propósito es lo que le da la dirección a todo lo que hacemos en Spin Out y también lo que hace que otras organizaciones puedan crecer tanto. Voy a mencionar unas razones de por qué la cultura, digo, por qué el propósito es importante desarrollarlo. A ver, la primera razón es porque es una herramienta que nos permite conectar de forma emocional con las personas. Y eso ayuda un montón, porque ustedes se habrán dado cuenta que hay muchas cosas que hacemos justamente hablando desde la cultura, ¿no? Por ejemplo, cuando empezamos este programa también fue parte, eh, digo, del propósito, porque cuando empezamos justamente este programa fue el propósito de que darles a ustedes la mayor cantidad de herramientas, conocimiento, actualizar la información que teníamos, justamente para que ustedes puedan hacer el trabajo que hacen de forma más profesional, de que lo puedan hacer llegando a más miembros y justamente puedan impactar en los estudiantes universitarios. Entonces, es una razón de ser del propósito. Nos ayuda a definirnos mejor y también nos ayuda a poder plasmar las prioridades, ¿no? Nos permite ser mucho más coherentes, ya que nuestras acciones responden a un único y más grande fin. También, finalmente, o bueno, la tercera razón es que nos permite diferenciarnos, ¿no? Cualquier cultura, por bien trabajada que sea o poco trabajada que sea, permite que una organización se diferencie, ¿no? Obviamente la que está más trabajada, la que está hecha de forma más dedicada, tiene muchísimas más posibilidades de atraer personas hacia el propósito. Pero, pero eso también es importante tenerlo claro de que en sí el propósito ya es algo que genera una conexión emocional. Entonces, aunque la organización o la cultura no esté tan bien trabajada, si hay un propósito que llama, puede ser que haya bastantes personas interesadas en que se concrete eso. Pero ahí está justamente la responsabilidad que tiene el equipo, ¿no? De poder lograr comunicar ese propósito. Y finalmente, tener un propósito nos permite desempeñarnos mejor y tener más crecimiento. Entonces, justo en Espina habíamos conversado mucho de este tema y después de definir la misión y visión
creímos importante también tener un propósito y ahí fue donde empezamos todos a ir viendo las ideas, ¿no? Que salían de por qué Spinout existe, ¿no? Más allá de fomentar el desarrollo de competencias en general, que es algo muy importante, queríamos darle un trasfondo de eso. Ahora se los voy a mostrar en las siguientes slides. Pero antes, algo que se puede hacer justamente para tener más claridad en lo que es el propósito de cualquier organización, es justamente empezar por trabajar con unas herramientas prácticas que nos permitan profundizar en ese concepto. Una de ellas es el Golden Cycle, que básicamente viene de muchas de las ideas que plasma el autor de Simon Sinek en su libro de Comenzar con el porqué. Él habla mucho de las razones de por qué las organizaciones que más crecen y que más resultados también económicos tienen, muchas veces porque tienen mayor claridad de por qué hacen las cosas, ¿no? Justo en esta breve presentación él explica, ¿no? Cada una de estas, qué significa o qué implicancias tienen en cada organización. Por ejemplo, cuando hablamos del por qué, él menciona que hay muy pocas organizaciones que conocen o que saben lo que hacen, ¿no? Algunas piensan que es solo por dinero y que, digamos, piensan que es el resultado lo que buscan justamente por el porqué. Pero en cambio, en cambio lo que dice él es que el propósito va más allá, ¿no? Es la creencia, es la causa noble, esas cosas que trascienden, ¿no? Y es la verdadera razón de por qué existe una organización. En cuanto al cómo, dice que algunas organizaciones sí conocen su cómo, sin embargo, no logran justamente diferenciarse por no tener claridad en un propósito, ¿no? Y bueno, la mayoría de organizaciones se presentan desde qué hacen, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes escuchen a cualquier emprendedor, normalmente siempre empieza a hablar de qué cosa hacen, ¿no? O sea, yo hago zapatillas, yo vendo tal cosa. Y eso es lo que debemos repensar. El empezar desde abajo, o sea, desde el porqué, o desde el centro, por decirlo así, viendo la grafiquita, implica muchos cambios. Implica alinearnos primero justamente en ese propósito para posterior a eso ya definir lo que vienen siendo las estrategias o las acciones en general, ¿no? Algunos ejemplos, algunos ejemplos de empresas que han tenido su porqué o tienen su porqué es, por ejemplo, Google. Ellos dicen, nosotros, con nuestro porqué es organizar la información del mundo. Puede ser muy general, pero si ustedes lo leen correctamente, esconde también una, una gran, como decirlo, una gran necesidad que tuvimos en aquella época donde Google recién empezaba. Y realmente es una acción muy loable, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no usamos Google, no usamos sus herramientas para organizarnos nuestro día a día, etcétera? Y ahí viene la trascendencia, ¿no? En poder justamente ayudar a muchas personas. Apple también hablaba de que ellos se enfrentan al status quo y hacen las cosas de forma diferente. Justamente dicen eso porque parte de su innovación es que ellos no se conforman con lo que ya hubo o lo que ya se creó, sino tratan siempre de innovar, de crear cosas que tengan la mayor usabilidad y sobre todo resuelvan las necesidades de los usuarios, ¿no? Y finalmente Tesla, que dice diseñada, fabricar y vender automóviles eléctricos. Ellos básicamente, o sea, la tienen clara, ¿no? De que el mundo va a cambiar pronto en fuente energética y ellos quieren ser justamente esa empresa que introduzca los automóviles eléctricos de forma masiva. Y finalmente el TED, que dice compartir ideas o conferencias que inspiran a través del mundo. O sea, ellos lo que buscan justamente es compartir la mayor cantidad de ideas que inspiren al mundo a tomar acción, a hacer cambios positivos para la sociedad.
¿Y cuál es nuestro propósito en Spin-Out? Bueno, después de mencionar los cuatro anteriores, darle se pregunta en eso. Y acá justamente hemos plasmado esa idea principal que tuvimos en un inicio del propósito Spin-Out, ¿no? Cambiar las perspectivas de los jóvenes universitarios respecto a la innovación y el emprendimiento en sus vidas. Si ven, eso de ahí esconde por detrás todo lo que hemos plasmado como visión, misión en Spin Out y todas las acciones que tenemos, básicamente se enfoca en que las personas puedan ver a la innovación y el emprendimiento como factores de cambio en sus vidas, ¿no? Que puedan realmente ellos sentirlo, que eso les está agregando valor y sobre todo les está haciendo más o sacar adelante o sacar a la luz su potencial. Y eso es lo que queremos en Spin-Out. Queremos cambiar las perspectivas de los jóvenes universitarios respecto a la innovación y el emprendimiento en sus vidas. Bueno, algunas cositas más de... Bueno, ya hemos hablado del propósito, ahora me gustaría hablar de cuáles estos mindset o valores que tenemos en Spin-Out, que justamente son aquellos que hacen posible que hoy día, pues, digamos, tengamos diferentes iniciativas, hayamos avanzado con varias cosas en general. Entonces, hay 31 mindset que esconden justamente toda esa parte, por decirlo así, la parte no tan evidente, pero a la vez, cuando lo vemos reflejado en actividades, ahí es donde podemos decir, "Oh, realmente esto es lo que hacemos, ¿no? Esto es el cambio que queremos ver en los chicos, este es el cambio que queremos ver en los jóvenes. A ver, voy a presentar. Esos 31 mindset expresan justamente todo lo que les he hablado, desde la forma de pensar, cómo comportarse ante determinadas situaciones. Los podemos haber reflejados aquí. Son un montón. Por parte de, no quisimos como que plasmarlo cada PPT porque es un montón de mindset que tenemos en Spin-Off. Y ahí no acaba, ¿no? Continúa. Entonces, estos 31 mindset por detrás esconden justamente esa esencia cultural que tiene Spin-Off. Eso es lo que buscamos que se refleje en el comportamiento de las personas, ¿no? Y para eso también hemos hecho la, la práctica de poderlo agrupar. Esto fue el resultado, ¿no? ¿Cuáles son esos valores que se expresan justamente en los mindset? Son estos 8 valores. De esos 31, esos 31 mindset se expresan a su vez en 8 valores. Y estos son los valores que hemos nosotros identificado. Empatía y humildad intelectual, creatividad atrevida, aprendizaje continuo, evolución constante, colaboración multidisciplinaria, divertirse, compromiso y trabajar con propósito. Estos son los ocho valores que tenemos en el team y justamente son los valores que queremos impulsar en, en los diferentes escenarios, ¿no? Que tenemos. Y como le decía, estos valores se expresan en los mindset. Por ejemplo, cuando hablamos de empatía y humildad intelectual, podemos hablar de estos 4 mindset. La empatía importa, el amar al problema y no a la solución, el cultivar humildad intelectual y hacer cosas que no escalen, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de creatividad atrevida, lo podemos expresar en estos otros 6 mindset. Una dosis de confianza creativa al día, iteramos, el fracaso como una herramienta increíblemente poderosa para aprender y ser consciente del proceso, no temas en compartir las ideas, tienes que hacer realidad tus ideas. Todos estos mindsets son reflejados justamente, son expresados, o mejor dicho, el valor de creatividad atrevida son expresados en estos mindsets. Y finalmente, la evolución constante, que también es uno de los valores que tenemos, está reflejado aquí.
muéstralo, luego dilo, abrazar la incertidumbre, el optimismo y do it, ¿no? Cada uno de estos mindset está, o sea, tiene como trasfondo justamente un comportamiento, una forma de actuar, una actitud que nos permite ser más innovadores y emprendedores. Y en general es la forma en cómo nosotros queremos inculcar también estos valores en los spin-authors, ¿no? Y una de las formas más poderosas también que hemos visto, y ya con eso pasamos a una pequeña dinámica, es cómo cómo es que son reflejados estos comportamientos esperados, ¿no? Y no he encontrado una forma, una mejor forma de expresar estos comportamientos que no sea a través del manifiesto. En Spin Out tenemos un manifiesto que justamente habla de las muchas cosas que, cómo es un Spin Out, ¿no? De cómo se comporta un Spin Out. A ver, veamos algunas cosas. Dice, somos estudiantes y somos capaces de educar, ¿no? La capacidad de educar que tiene un estudiante, o sea, de enseñar, de transmitir conocimientos. Predicamos innovación y emprendimiento para que todos puedan generar sus propias oportunidades. La palabra predicar puede traducirse también como fomentar, ¿no? Fomentar innovación y emprendimiento hace que la vida, que realmente las personas cambien sus perspectivas, que cambien sus ideas acerca de eso en sus vidas, ¿no? Cómo ellos pueden llevarlo a un plano ya más personal, profesional. Creemos que eliminar las fijaciones mentales es la clave para crear una cultura de innovación. Obvio, todos estos mindsets justamente buscan eso, buscan cambiar una forma de pensar, ¿no? Y derribar esas creencias limitantes que tenemos a veces, o que muchas veces nos han quedado del producto de la educación tradicional, ¿no? Empatizar con nuestro entorno es igual de importante que desarrollar tecnología. Una de las cosas que enseñamos más en Spinout es el dar ideas, el poder estas ideas luego prototiparlas y testearlas, porque creemos que eso es justamente lo que hace que el mundo avance, ¿no? Si no hay una generación de nuevas soluciones, pero previa a una identificación de problemas, a una empatía, ¿no? Con el entorno, entonces no va a haber nunca una solución que esté acorde justamente a esas necesidades. Y creo muy importante en Spinoza eso. Amamos la incertidumbre y ser espontáneos, a los problemas más que a las ideas. Fallar nos impulsa al éxito, ¿no? Entonces, el spin-outer no tiene miedo a fallar, ¿no? Sabe que el fallar es parte del camino, ¿no? Es parte del proceso. No estamos solos. O sea, un spin-outer no actúa solo o no busca estar solo. Siempre hay alguien con quien colaborar. Entonces, la colaboración para nosotros es muy importante. Por eso hablábamos que uno de nuestros valores era la colaboración multidisciplinaria, porque creemos en eso. Creemos que si las personas colaboran, pueden surgir mejores soluciones, eh, pueden surgir un mejor enfoque al problema, etcétera. Nuestra amistad nos fortalece. Por eso también tratamos de divertirnos, tratamos de que este ambiente sea bastante ameno para que todos puedan expresarse y sentirse cómodos, ¿no? Sentirse tal cual son en sus casas o cuando están pasándola bien. Tomamos riesgos, validamos lo que hacemos y generamos un cambio visible. Esa es nuestra forma de crecer. Escuchen bien esas palabras, ¿no? Dice, tomamos riesgos, validamos lo que hacemos y generamos un cambio visible. Son muy poderosas. Si ustedes lo ven de forma, o sea, si lo llevan a un plano ya más concreto, práctico, realmente todo lo que tenemos que hacer, tenemos que validarlo, ¿no? Y finalmente generar un cambio visible. Quiere decir que no nos quedamos en el ámbito de la teoría o de la parte de la filosofía, o sea, de filosofar, etcétera, ¿no? Sino que realmente tratamos de hacer un cambio. Esa es nuestra forma de crecer. Damos primero, compartimos lo que creamos y enseñamos lo que sabemos. Muy importante el valor de compartir, de enseñar, ¿no?
Y todo eso también se lleva a un plano de que las personas que tienen más humildad intelectual, más empatía, justamente tienen más esa predisposición de enseñar, de compartir, ¿no? Finalmente dice, somos pacientes y a la vez actuamos rápido. Somos fracasados y a la vez exitosos. Somos investigadores, innovadores, emprendedores. Somos amigos, somos comunidad. Esa es una forma de expresar que, que tenemos en Spinout lo que nosotros en el día a día podemos tener esos diferentes perfiles, pero muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? No nos damos cuenta porque muchas veces o tenemos encima de nosotros esas creencias limitantes, esas cosas que no nos permiten como darnos cuenta del real potencial que tenemos. Y en Spinout estimulamos mucho a eso. Que las personas se sientan más capacitadas en poder lograr justamente sus sueños, lograr sus metas, como dice aquí, ¿no? Sentirse fracasados y a la vez exitosos, porque, o sea, no está mal ninguna de esas, ¿no? Ni sentirse fracasado ni exitoso, porque ambas nos llevan y son parte del proceso. Bueno, chicos, eso es la primera parte de esta sesión. Justamente ahora vamos a una pequeña dinámica y quisiéramos, antes de mostrarles un poco las cosas que se han hecho con respecto a la cultura de Spinout, preguntarles a ustedes, ¿no? ¿Cómo se manifiesta nuestra cultura? Entonces, vamos a dar unos minutos. Ahí, Luisito, nos apoyas con ver las respuestas de los chicos. Vamos a dar unos minutos para que cada uno dé sus ideas respecto a lo que considera una forma en cómo se manifiesta la... Y alguna recomendación que le damos justamente para mejorar esta interacción que puedan tener con los miembros, con su equipo, es que siempre hablen con mucho amor. Traten de meterle mucho, mucho amor y no obligar a la gente, no presionarlas, tratar de que justamente no se sienta un ambiente opresivo, sino sobre todo un ambiente de libertad, de creación. Eso no quiere decir que seamos complacientes, ¿no? O sea, también no perdamos el foco en que, si bien tenemos un mindset que dice siéntete cómodo, también hay otro mindset que dice no hay innovación sin disciplina, ¿no? Entonces, si no tenemos la disciplina de cumplir con las metas, los objetivos que nos trazamos como sede, como equipo, entonces no vamos a poder lograr mucho. Entonces está bien tener un ambiente de libertad, de generar justamente confianza, todo, pero justo con eso también tener un sentido de responsabilidad amplio, ¿no? Entonces, cuando ustedes se pregunten cómo empezamos a trabajar en la cultura, o una de las respuestas que yo daría justamente es esta, ¿no? Debemos trabajar justamente en conocernos primero nosotros y al equipo, para luego establecer los valores. Y estos valores van a ser justamente aquellos valores que van a ir más con nosotros y también van a estar alineados con los valores generales que tenemos, ¿no? Entonces, cada sede debería repensar mejor en cuáles son esos valores que lo hacen justamente un equipo. Y algunas preguntitas que pueden hacerse para justamente encontrar esos valores son las siguientes, ¿no? Son algunas de las tandas que podríamos posteriormente también brindarles para que conozcan un poco más. Por ejemplo, ¿cómo eres en el día a día, ¿no? O sea, qué tipo de actitudes, comportamientos tienes? ¿Qué pensamientos normalmente se te vienen a la mente? ¿Cómo podríamos fomentar la innovación y emprendimiento en nuestras sedes? También es una de las preguntas importantes. Finalmente, ¿cuál es el común comportamiento que compartimos y que fomenta la innovación y el emprendimiento, ¿no? Por ejemplo, puedo tener un montón de comportamientos, etcétera, pero ¿cuál de estos va más ajustado justamente al propósito que tenemos, ¿no? Que es fomentar la innovación y el emprendimiento. Entonces, chicos, esto era la parte de la parte teórica. Ahora sí vamos a pasar a una pequeña dinámica, que justamente también lo que buscamos aquí es interactuar más con cada uno de ustedes. Así que voy a parar también la grabación, porque la idea aquí era justamente consensuar en cómo debería ser un espacio. A ver, disculpen.
en cómo debería ser un espacio que fomente innovación y emprendimiento. ¿Sí? A esas respuestas, lo que esperamos en este momento es llegar